La presidenta Claudia Sheinbaum responde a los decretos de Donald Trump y advierte que defenderá a México sobre cualquier cosa. Presentan el programa Ver por México para realizar, donde se podrán estar aplicando cirugías gratuitas a personas con cataratas en todo el país. Se abundó que en esta estrategia están participando al menos 176 hospitales con cobertura en toda la República Mexicana. Nuevamente, Sinaloa es motivo de atención periodística. Amaneció en medio de balaceras varios puntos de Culiacán, donde también fue descubierto una especie de C5 desde donde un grupo criminal vigilaba la ciudad mediante cámaras de videovigilancia. Y en Turquía, un hotel lleno de turistas se incendia y deja un saldo de 60 muertos y 51 lesionados. Le tendremos esta historia. Bueno, bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y le invito a que nos acompañe al menos durante 60 minutos para estar al día y al tanto de todo lo que ha ocurrido en la última jornada y la primera jornada después del día donde Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Y bien, regresamos con esto, lo que le hemos estado platicando a lo largo de las últimas horas y que es motivo de contar la historia y de todo lo que ha ocurrido, al menos en los decretos, las decisiones y la manera en la cual Donald Trump estará impulsando este segundo periodo, al menos por su parte. Comenzamos con la respuesta que se dio hoy desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a los decretos que ayer conocimos, los que firmó Donald Trump. La mandataria aclaró que va a defender a México por encima de todo. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso que planteamos nosotros, el decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo que el decreto que él firmó en su primer periodo. Ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Y el quinto, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. Nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Y que sepan que la presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo. Vamos a repasar cómo dieron los medios internacionales las noticias de la investidura de Donald Trump prácticamente 24 horas después. Comencemos con el diario francés Le Monde. Ahí destaca en su portada investidura a la ofensiva de Trump. Resalta la serie de órdenes ejecutivas que el primer mandatario norteamericano ya firmó y muchas ya están en curso de aplicarse. Ahora nos trasladamos al País, en España. Esta portada destaca Trump desencadenado, así lo vemos como nota principal,
y a todo, pues a toda columna, en la de 8, como se llama y se conoce en el país. El diario 20 Minutos destacó el anuncio de deportaciones masivas, aranceles y el fin de esta política verde en la Unión Americana. Recordemos que Estados Unidos se saldrá de los acuerdos de París y, por supuesto, pues comenzará a impulsar su propia agenda, donde pues destaca cualquier otra opción que tenga que ver con la sustentabilidad. The Washington Post señaló la visión dura de Trump tras los actos en el primer día de la administración. Esta es la cabeza que utiliza el Washington Post. Y por último, vamos con este diario italiano, el Corriere della Sera, que destaca en su portada: Trump ataca, cambia todo. Y sí, Trump ataca y cambia prácticamente todo: el multilateralismo, el binacionalismo, todo lo que está en la mesa y lo que conocemos como política global, pues tuvo una fuerte movida el día de ayer con la llegada de Donald Trump. Y mire, durante uno de los actos, de los últimos actos de su investidura, el presidente norteamericano asistió al servicio de oración de la Catedral Nacional de Washington. Ahí, la obispa Marianne Edgar Boudet le pidió piedad, sobre todo con los migrantes, y también habló de otras agendas que preocupan a las personas y, por supuesto, también todo lo que corre alrededor de los derechos humanos. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. Bueno, pues las miradas ahí se intercambiaban. Luego de esta solicitud, el presidente de Estados Unidos afirmó que esto pudo haber sido mejor. What did you think of the sermon? What did you think of the service? What did you think? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. They could do much better. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Trump, anuncia que eliminó también las directrices de su antecesor Joe Biden, que limitaban las detenciones federales de migrantes cerca de lugares sensibles como son escuelas, hospitales y también iglesias. El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Benjamin Hoffman, anuló la guía el lunes. Hoffman también emitió una directiva que limita el uso de la libertad condicional que Biden empleó para permitir que cientos de miles de migrantes entraran legalmente a la Unión Americana de forma temporal. Y en entrevista con CNN, Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump, anunció que las redadas contra migrantes ocurrirán en cualquier ciudad de la Unión Americana. Well, look, I wouldn't call them raids or target enforcement operations. They know exactly who they're looking for. They know pretty much where they'll find them. So, again, these are well-planned operations. They're well investigated, so they have a lot of backup information when they go out there. A whole team goes out for officer safety concerns. So this happens throughout the nation. I mean, I'm not going to tell you specific locations out of officer safety concerns, but ICE is back doing their job effective today. They haven't been able to do it for years. Y mira, han pasado 48 horas del inicio de la administración de Donald Trump y le vamos a presentar la historia del primer camión con migrantes deportados a bordo del propio gobierno trumpista, mismo que comenzó en Texas. Mis compañeros Liliana Padilla e Israel Navarro tienen los detalles. ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas noches, Liliana. Comenzamos contigo. Sigue el frío, incluso se ha arreciado en los últimos momentos y tú has estado muy atenta de lo que está sucediendo allá en Texas. Por supuesto, también el ingreso de este camión y cómo ha estado esta dinámica. Lilian, te saludo. Muy buenas noches.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde McAllen. Efectivamente, el día más frío en lo que va del año, el segundo día del mandato de Trump y el primero ya con un camión repleto de migrantes mexicanos, en este caso cerca de las 9:05 de la mañana en el puente internacional que cruza de Hidalgo, que es la última ciudad tejana antes de la frontera con México, ahí en Reynosa, Tamaulipas, pues llegó este camión blanco que salió de un centro de detención, de procesamiento, donde estuvieron recluidos los migrantes mexicanos, todos ellos mexicanos, estuvieron algunos días antes de este proceso de deportación. Se había dicho, Jaime, y hay mucha información cruzada, si los deportados iban a ser personas que estuvieran en la cárcel. Lo cierto es que pues son migrantes que han sido pues detenidos por cruzar irregularmente en los últimos días. Algunos de ellos también ya han estado pues más tiempo aquí en la Unión Americana. El caso es que este camión fue el primero. Ayer no hubo, en este día de la toma de posesión, sí hubo algunas medidas, ya lo habíamos platicado ayer, algunas medidas que se tomaron, como la presencia de militares en esto que es pues la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México. Y pues bueno, hoy este camión pudimos observar desde que llegó, estuvo estacionado cerca de media hora todavía en las instalaciones de este puente internacional, uno de los más importantes aquí en el sur de Texas, entre McAllen, McAllen está muy cerca de este puente que es la ciudad de Hidalgo, y ya en la frontera con Reynosa. Después de ahí, pues agentes de migración del gobierno norteamericano los escoltaron caminando, 48 de ellos caminaron en fila india hasta el puente donde se cruza de manera peatonal. Ahí mismo pues los recibieron agentes del grupo Beta de migración. Eran todos hombres, todos traían una bolsa en la mano, una bolsa con sus pertenencias, un celular, algunas credenciales. Lo poco que pudieron pues tener consigo se los dan a resguardo a las autoridades migratorias en tanto está este proceso pues en el centro de detención. Y bueno, pues así desafortunadamente concluyó el sueño americano para ellos. Llegaron a territorio mexicano y esto fue parte de la historia que a nosotros nos tocó ya en Reynosa. Pues mi compañero Israel Navarro pudo platicar con ellos, conocer un poco de las historias y saber un poco qué es lo que les depara a estos migrantes mexicanos. Jaime, ya también se espera que haya deportaciones de otras nacionalidades, pero que lleguen a México, como parte de esto que ya han anunciado, el Quédate en México, y que el gobierno mexicano estaría recibiéndolos. Por ahora fueron solo mexicanos esta mañana y a ver qué pasa en las próximas horas, Jaime. Sin duda, Liliana, entonces las imágenes que estábamos observando en pantalla son prácticamente ni 48 horas, un poco más de 24 horas de la llegada de Donald Trump, y ya veíamos estas primeras acciones. Un vehículo, en este caso este camión, escoltado por esta unidad de los servicios de seguridad de los Estados Unidos. En este camión iban migrantes que estaban siendo deportados ya a territorio mexicano. Migrantes, puros hombres, veíamos una fila de personas que ya estaban siendo trasladadas a pie ya a territorio mexicano. Esta es la primera parte de esta historia, Liliana. Permíteme darle continuidad con Israel Navarro, que se encuentra ya en la parte mexicana, Israel, y tú viste la manera en la cual fueron recibidas estas personas. Vaya dato y vaya situación. No pasaron más de 24 horas cuando ya estamos viendo esto que nos estaba presentando Liliana. Israel, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, poco después de las 10:30 de la mañana, es decir, como tú ya bien lo refieres, 24 horas después de que Donald Trump tomó protesta para su segundo mandato desde la Casa Blanca, ya estaban cruzando estos mexicanos hacia este punto, hasta a México, en particular en Reynosa. De inmediato, autoridades del Instituto Nacional de Migración y del Instituto Tamaulipeco de Migración los recibieron, les tomaron sus datos, algunos los vacunaron, Jaime, muchos se negaban a esta vacuna. Nos
comentaba la directora de Servicios Sanitarios de aquí de Reynosa que esta vacuna era necesaria, Jaime, toda vez por las bajas temperaturas y para evitar complicaciones de enfermedades de vías respiratorias, era necesario que los vacunaran. Muchos se negaron, respetaron este derecho que tenían los migrantes y bueno, pasó cerca de media hora de que mi compañera Liliana Padilla pues nos dio esta notificación de que ya venían hacia Reynosa y media hora después, Jaime, les habían dado unos sándwiches, les habían dado unos jugos y subieron a los 48 migrantes en una especie como de combi, Jaime, en la cual pues todos estaban amontonados. Podemos ver en unos instantes las imágenes de mi compañero Alejandro Ontiveros y de Ariel Ojeda, pues cómo iban hacinados, amontonados para llevarlos a algunos, a los más afortunados, al aeropuerto de Reynosa, los que sí pudieron conseguir un boleto para regresar a su destino, otros a la central camionera para también llegar a sus destinos por vía terrestre. Y podemos platicar con Jonathan Tolentino, quien nos comentaba que él estaba a la espera de su esposa. Fueron detenidos ambos en Tucson, Arizona. Él decía que era un albañil que colocaba pisos en esta parte de Arizona. Sin embargo, después de la detención no supo nada más de su esposa y él se dirigía vía terrestre hacia la Ciudad de México y después hacia Cuernavaca, Morelos. Pero te invito, Jaime, a que escuchemos parte de las voces de los que se dio aquí en Reynosa esta mañana. Esta mañana se recibieron 48 personas que son las que están llegando ahorita en este momento. Son 35 hombres y 13 mujeres. Nosotros acabamos de poner un filtro. Ahorita que ellos van llegando, entrando, acabamos de poner un filtro de vacunación. Y esta área médica también, donde si alguien requiere atención médica vamos a estar dando la atención. Y estamos trabajando también en conjunto con el CRUM por si llegan mujeres embarazadas o alguno de nuestros repatriados que requieran alguna atención médica de urgencia. Todos los que están adentro están esperando, comprando sus vuelos, viendo a dónde se van a ir. Vienen, yo anduve preguntando y unos van para Sonora, otros para Guerrero, para la Ciudad de México, entonces van a distintos destinos. Venía por asilo. ¿Te maltrataron? No, de eso no, pero no nos dejan salir, pues no estén encerrados. ¿Qué dejas allá, amigo? Pues toda la ropa. ¿Trabajo? No. Bueno, mi esposa sigue detenida. Sí. ¿De dónde vienes? De Cuernavaca. ¿Pero de dónde estabas allá? En Tucson. Sí. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo? 6 días. Sí, encerrado. ¿Vas a cruzar? No, ya no. ¿Entraste con cita, amigo? No. Te tomaron tus datos. El gobierno de Estados Unidos tomó tus datos. Sí. ¿Qué te pidió? Nada, solo los datos. Lo que piden, pues. ¿Te arrepentiste de haber venido? ¿Estás bien? Sí, pues sí me arrepiento, pues, pero sí estoy bien. Lo que me preocupa es mi esposa, pues, que no sé nada. ¿No quieres esperar a tu esposa o te vas a adelantar? Pues supuestamente los voy a esperar aquí, pero sí lo voy a esperar. O quién sabe si lo manden en avión. Pero estar en contacto con todos los hermanos. No, pues que pues suerte, pues, si quieren cosas de suerte, y si no, pues mejor que no lo intenten, está feo, la verdad. ¿Qué piensas ahora que llegó Donald Trump? ¿Perdón? Pues quién sabe, siento que va a ser más feo. Sí. ¿Y qué piensas aquí en México? ¿Perdón? ¿Qué piensas aquí en México? Pues seguir trabajando. Jaime, la postal, la imagen de esta nueva administración de Donald Trump en la Casa Blanca. Vaya testimonio, Israel, que lograste obtener esta misma tarde sobre lo que ocurrió allá en Tamaulipas. Es lo que sucede, 48 migrantes fueron ya trasladados en este camión, 35 hombres, 13 mujeres. Veíamos en estas primeras imágenes de Liliana Padilla cómo sí los tenían prácticamente en fila y así fueron descendiendo de este autobús para luego ingresar ya caminando a la parte mexicana y de ahí continuar, como bien lo decía la funcionaria, pues en la atención y en lo que pueden darle las autoridades mexicanas ya aquí en territorio nacional. Esto pasó en Tamaulipas. Tengo información que también en Nogales hoy se trasladó el primer camión con 29 migrantes, así que por desgracia serán las historias que estaremos recuperando a lo largo de estos días y además
la inclemencia del tiempo, lo que están sufriendo en este momento y lo que padecen el frío, tanto tú, Liliana, como tú, Israel, en esta zona de la República Mexicana y en la parte sur de Estados Unidos, también a eso hay que sumar de este tremendo drama que se está viviendo. Liliana, gracias, cuídate mucho y estaremos en contacto contigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Gracias, Israel, que estés muy bien, muy buenas noches. Jaime, también un abrazo, buenas noches. Y también a mis compañeros camarógrafos, Oscar Jaro y también Alejandro Ontiveros. Gracias, gracias a los cuatro. Ante esto, como parte de las acciones de México, la Secretaría de Gobernación, la titular Rosa Isela Rodríguez, anunció que ya listan la estrategia para la recepción de migrantes. Habrá varias maneras en las cuales la Secretaría de Gobernación estará también siendo partícipe en todo esto que ocurra en la frontera norte. A proveer el traslado de las personas que vienen de Estados Unidos hacia México. Entonces, por entidad federativa, por punto de repatriación, ya están también preparados autobuses. El IMSS afiliará a personas repatriadas y a su núcleo familiar. Tarjeta donde se entregará una transferencia monetaria de 2,000 pesos a personas mexicanas repatriadas para cubrir sus gastos de traslado a sus comunidades de origen. El país que dejaron es diferente al que estamos construyendo, que hoy es más justo e igualitario. Mientras que en la Comisión Permanente también respondieron a los decretos de Donald Trump. Sucedió de esta manera. Es un llamado a la unidad nacional frente a las declaraciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América. El determinar aranceles de 25% a Canadá y a México pone en un estado de vulnerabilidad al TEMEC, pero bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a ceder un solo milímetro de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional. Como vecinos debemos hacer propuestas bilaterales que den soluciones a los problemas que compartimos. La tensión genera acciones inmediatas porque el problema es grave y debemos coordinarnos para dar una mejor solución. Hemos vivido oleadas de migrantes, pero estoy segura que jamás las hemos vivido en esta dimensión, la cual se presentará de inmediato. El momento exige una coordinación real de los tres órdenes de gobierno y de la colaboración de los poderes ejecutivo y legislativo de México. La agenda y las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos afectan a todas y todos los mexicanos. De lo que se trata, pues, es de construir una relación de cooperación y respaldo institucional al Poder Ejecutivo en medio de esta coyuntura para enfrentar este momento histórico, pero un respaldo institucional, no con visiones partidistas. Urge dejar de repetir esta tontería de que los presidentes demócratas deportaban más que los republicanos. La otra tontería repetida es, pues si nos ponen aranceles, se los ponemos de regreso. Esto es matemática elemental. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que si nos ponen aranceles y los ponemos de regreso, el golpe a nuestra economía es 23 veces mayor. A nosotros las exportaciones representan más de 1/3 de nuestro PIB. Segundo, queremos reiterar lo que ya hemos dicho. En Acción Nacional amamos profundamente a nuestro país, entendemos y hoy reafirmamos que la patria es primero. Bueno, mientras que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que van a estar listos para responderle a Donald Trump. ¿De qué manera? Lo dijo así. If there are tariffs, we are ready to respond and defend the Canadian interest, but we will continue to remain steady in these times of uncertainty.
Bueno, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump fue la salida de la Unión Americana de la Organización Mundial de la Salud, sin duda un tema sumamente relevante, algo que también hizo durante su primer mandato. Diversos especialistas han coincidido en que esto pueda presentar un retroceso en la lucha por encontrar la cura, por ejemplo, para enfermedades como el SIDA, la malaria, todo el avance que se tiene del cáncer o contra el cáncer, también, lo que puede ocurrir, por ejemplo, si ocurre una pandemia, que sabemos que en algún momento sucederá nuevamente una pandemia. ¿Estaremos preparados? El gobierno norteamericano asume responsabilidades importantes, sí, y genera muchos recursos para la propia Organización Mundial de la Salud. Ahí también estará lo que va a comenzar a padecer este organismo internacional. Al respecto, ya la OMS lamentó la decisión y en un comunicado afirmó que esta organización desempeña un papel crucial en la protección de la salud y la seguridad de los habitantes del mundo, incluida a la Unión Americana, abordando causas profundas de las enfermedades y también construyendo sistemas de salud más sólidos. Veremos qué ocurre. En otros temas que tienen que ver con salud, esta mañana fue presentado el programa Ver por México. Esto ocurrió en la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí, la mandataria explicó que mediante este se realizarán cirugías gratuitas a personas con cataratas. Sobre esto, Ramiro López, subsecretario de Salud, expuso que desde el inicio de la actual administración se están realizando al menos 40,000 cirugías a través de esta estrategia. Son operaciones gratuitas, intervenciones gratuitas en la estrategia Ver por México, que es para todas las personas que requieren una cirugía de cataratas, cataratas.atdt.gov.mx, para que puedan acceder a su cirugía de manera gratuita, trabajado por especialistas de todas las instituciones. Vamos a ir a la pausa comercial. Un hecho de violencia en Metepec, en el Estado de México, cobró la vida de 2 personas. Le tenemos esta historia y más cuando regresemos. Vamos con información de violencia. Hace unos momentos fueron localizados los cuerpos de 2 hombres en un restaurante ubicado en Metepec, en el Estado de México. Vamos a ir al punto de la noticia. Estamos en vivo con nuestro corresponsal Abadiel Martínez. Abadiel, muy buenas noches. Ya se habla de los perfiles de quienes habrían sido asesinados en este hecho de violencia y en Metepec. Te saludo, Abadiel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Efectivamente se registra un hecho violento aquí en la demarcación de Metepec, en la región del Valle de Toluca, y es que a mi espalda se encuentra este inmueble que es un restaurante con razón social, casa familiar El Portalito, y aquí fue donde acribillaron a 2 hombres. Uno de ellos, confirmado, es exfiscal regional de Cuautitlán, México. Se trata de Elohim N., una de estas víctimas. El otro es un empresario de nombre Cristian, los cuales fueron atacados a balazos la tarde de este martes aquí en este inmueble. Nos refieren que hay por lo menos una persona detenida, es la información preliminar, una persona detenida, la cual fue presentada ante el Ministerio Público para declarar por qué. Porque es uno de los guardaespaldas del exfiscal regional de Cuautitlán, México, y al momento de los hechos, él se encontraba en el baño, es decir, previo a que llegaron estas personas en una motocicleta, lo que nos han mencionado las autoridades, es el ataque directo. Esta persona se encontraba en el baño, es decir, salió previo al ataque, por ello fue trasladado al Ministerio Público porque servirá de mucho la declaración de esta persona. Las diligencias continúan, como pueden observar, hay elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al interior del inmueble haciendo estas pesquisas, y afuera podemos ver que hay elementos de la Policía Municipal de Metepec, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y también fuerzas federales como es la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, haciendo este aseguramiento perimetral. La otra víctima que nos han comentado se trata de un empresario de nombre Cristian. La información es que aproximadamente a las 5 de la tarde fue cuando ocurre este ataque, esta agresión directa. Personas que viajaban en una motocicleta, es la versión preliminar que nos han podido compartir las autoridades, y se ha confirmado que una de estas víctimas es el exfiscal regional de Cuautitlán, México, Elohim N., el cual, de acuerdo con una tarjeta informativa de la Fiscalía Mexiquense,
ya no formaba parte de las filas de esta corporación, de esta institución, y es que en los primeros días de enero él habría presentado su renuncia. Sin embargo, ya anteriormente ya no estaba como fiscal regional de Cuautitlán, México, ya que había sido bajado de rango, estaba cumpliendo otras funciones porque había una investigación al interior de la corporación, por lo cual él presenta su renuncia hace unos días, es decir, a principios de enero, por lo cual ya no es parte de la Fiscalía Mexiquense. Es la información que ha confirmado la Fiscalía Estatal. Nosotros continuamos aquí a la espera de que se nos pueda dar mayor información, más detalles sobre este caso, que por supuesto se ha conmocionado a esta localidad, es la colonia agrícola Lázaro Cárdenas, en la calle Adolfo López Mateos. Nosotros vamos a continuar en esta zona en espera de más información. Regreso contigo. Gracias, Abadiel. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda en un municipio ciertamente con seguridad importante, un municipio que no se registra o que no está dentro del radar de estas zonas de alto riesgo o de evidente violencia, como otros puntos del Estado de México. Llama mucho la atención eso, y llama mucho la atención el perfil de quienes fueron asesinados en este hecho de violencia hoy por la tarde. Como bien comentas, un personaje que hasta hace muy poco tenía un cargo relevante en uno de los municipios más importantes que tiene el Estado de México, como es el exfiscal, y también su acompañante, en este caso un empresario de la zona. Así que vamos a ver qué es lo que dice la propia autoridad. ¿Hay alguna declaración de la propia Fiscalía? ¿Ha habido alguna mención por parte de autoridades municipales y estatales más allá de lo que conocemos hasta este momento, Abadiel? Hasta el momento solamente nos han confirmado que se trata de estas dos personas, de un empresario de nombre Cristian y el exfiscal regional de Cuautitlán, México, que hace poco ya no estaba en las filas de la Fiscalía Mexiquense. Lo que también hemos podido saber es que aquí en el municipio de Metepec se han registrado al menos 2 hechos violentos en los últimos días. El pasado domingo también se registró una agresión, 3 personas fueron halladas sin vida, en un municipio que había registrado bajos índices de inseguridad, sobre todo en homicidio doloso. Nos compartía el director de seguridad de Metepec, Jesús Alberto Ramírez Mansur, que habían bajado al menos 60% los incidentes de homicidio doloso. Sin embargo, ya en este año se han registrado estos ataques. Estamos en espera de que nos puedan dar más información. ¿Qué tan ajenos son estas agresiones, estos ataques en este municipio? Y estamos en espera de información que nos pueda proporcionar la Fiscalía Mexiquense respecto a la persona que fue detenida y qué información estaría ella proporcionando después de esta agresión. Es lo que estamos en espera de que nos puedan compartir más detalles. Exactamente, Abadiel, es importante esa anotación que realiza sobre este hecho de violencia el fin de semana. Y sí, también vemos esta información que la propia Fiscalía del Estado de México emite a las 6:36 p.m, en donde señala, pues sí, a través de esta tarjeta sobre lo que ocurrió en el municipio de Metepec, en el Estado de México, y que ya la coordinación de la Fiscalía del Estado de Homicidios está investigando sobre lo que ocurrió en este caso. Una víctima, un elemento de esta fiscalía que el pasado 9 de enero presentó su renuncia al cargo de secretario del Ministerio Público, plaza sin funciones a la que fue adscrito tras haber sido removido del cargo en la sección fiscal regional de Cuautitlán Izcalli. Ya de Cuautitlán, ya veremos qué es lo que dice la propia investigación al respecto. Abadiel, gracias, cuídate mucho y muy buenas noches. Muy buenas noches, regreso contigo y estamos a la espera de más información. Seguimos pendientes. Hasta pronto. Y ahora vamos hasta Tabasco porque se vivió una madrugada nuevamente violenta, quemas en varios puntos. Primero, fueron incendiados 4 vehículos en distintos sitios del estado, entre estos el municipio de Centro y también en la caseta de la carretera Villahermosa-Macuspana. Además, fue incendiada una cafetería en la ciudad deportiva de Villahermosa. Horas más tarde se reportó el hallazgo de una persona que había sido ejecutada en una ranchería, en la ranchería González. Y también se dio a conocer que fueron localizados 2 mantas con amenazas contra policías, una de estas en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos. El epicentro también de la noticia de seguridad se encuentra en Sinaloa,
Esta mañana amaneció con intensas detonaciones de arma de fuego en diversos puntos de Culiacán, donde también se descubrió una especie de cuarto de guerra del crimen organizado. Vamos directamente con nuestro corresponsal Manuel Aceves. Manuel, una especie de C5 es lo que se habla, donde monitoreaban el movimiento de fuerzas federales, SEMAR, Secretaría de la Defensa y por supuesto Fiscalía Estatal. De esto estaba tratando y también pues atendiendo grupos criminales, un centro prácticamente de monitoreo. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, buenas noches para la audiencia. Así es, Sinaloa comenzó precisamente con esta información de estas balaceras en el sector sur de Culiacán, detonaciones de arma de fuego que, a decir de las autoridades posteriormente, serían el ataque a una vivienda. Pero posteriormente llamó mucho la atención este amplio operativo que implicó el cierre de vialidades en el sector Las Quintas de Culiacán, donde se tuvo que suspender las clases en al menos 11 planteles educativos para que pudiera llevarse este operativo, y allí en un inmueble ubicado en ese sector fue encontrado pues este centro de control, centro de monitoreo clandestino, donde tenían al menos 4 pantallas, es lo que se aprecia en una de las imágenes que el medio estatal Línea Directa logró acceder y precisamente captar, donde se ven las imágenes de distintos puntos de la ciudad, donde pues se aprecia precisamente los distintos aspectos de distintos sectores de Culiacán, Sinaloa, como si fuera prácticamente un C4 clandestino. Ahí en ese punto lo que se ha dicho es que también fueron localizadas armas y se logró la detención de 2 personas, pero posteriormente siguieron los operativos en esa zona que incluso hace algunos meses y que por primera vez, pues en la visita que tuvo por primera vez en Sinaloa, Omar García Harfuch visitó esa zona para platicar con los vecinos luego de que ahí se presentaran algunas detonaciones, de que ahí se presentaran algunos enfrentamientos cuando comenzó esta pugna entre grupos rivales del cártel de Sinaloa, y también donde recientemente fueron detenidas personas ligadas a un grupo delictivo prácticamente hace cerca de una semana y media. Pues ahí en ese mismo punto se han dado estos golpes importantes a la delincuencia que formarían parte precisamente de su infraestructura para vigilar, para monitorear las actividades, pues no solamente de las autoridades, sino también de la propia ciudadanía. Así la magnitud, y la gran pregunta es cuántos más de estos centros clandestinos de monitoreo, y también otra duda que ha surgido al respecto es si estaban conectados al propio C4. Esto es algo que todavía no ha respondido la autoridad, que no tenía la información la autoridad estatal a la mano cuando este operativo se estaba llevando a cabo. Estaban simultáneamente llevando a cabo la rueda de prensa semanera del gobernador, no tenían los detalles al respecto, y esperemos que en las próximas horas todas estas preguntas puedan ser aclaradas. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, Manuel, pero bueno, pues es ante eso también es la relevancia de este hecho, es ante lo que está combatiéndose en estos momentos por parte de las autoridades del gobierno federal. Entiendo que hay coordinación, entiendo que hay inteligencia, pero de este tamaño es la magnitud que los grupos delincuenciales tienen dentro de su capacidad, sí, quizá de fuego, pero también de inteligencia y de otras maneras de estar combatiendo o de estar atentos a los movimientos de los propios operativos de las fuerzas del orden. Vaya situación. Y no es el único hecho, hemos visto casos similares que ocurrieron quizá en años anteriores en Tamaulipas y en algunas otras regiones de la República Mexicana, pero hoy estamos detenidos en lo que sucede ahí en Sinaloa. Manuel, gracias, cuídate mucho y muy buenas noches. Buenas noches, estaremos muy pendientes. Bueno, y en ese contexto, y luego de que Donald Trump declarara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, vean nada más la respuesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dijo que en la entidad se van a alinear plenamente con la política federal y expresó su apoyo a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la coordinación con Estados Unidos. Pero lo dijo de esta manera. Lo que se tenga que hacer en cada país, que lo haga cada país de acuerdo con su constitución y con sus leyes, cómo determinan que se deben de llamar los grupos tales o cuales en su territorio. Eso lo decide cada país con su independencia y su soberanía aplicando sus constituciones. Y reitero, el absoluto alineamiento a la política de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
frente a esta nueva situación incierta. Continuamos en el norte de la República. Vamos ahora a Sonora. Anoche fueron abandonados 3 cuerpos de hombres muy cerca del Parque La Tortuga. Esto ocurrió al sur de San Luis Río Colorado. Presentaban señales de tortura y estaban también atados de pies y de manos. De acuerdo con los primeros reportes, en escena fueron localizados mensajes del crimen organizado con amenazas y los aparentes motivos de esta ejecución. Sin embargo, los dichos de los detalles no se han dado a conocer y por supuesto tampoco qué o a quién iban dirigidos estos mensajes. Y aquí en la Ciudad de México fue detenido David N. Este sujeto era conocido como el Chino. Elementos de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional lograron capturarlo en la alcaldía Xochimilco. Este sujeto estaba ligado al caso de Ayotzinapa y se le aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, metanfetaminas y también marihuana. De acuerdo con la información oficial, el Chino era personal de confianza de Gonzalo Martín Sousa Nieves, el uruguayo, y a quien se identifica como miembro de Guerreros Unidos, quien este grupo se encuentra también vinculado a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y en estos contextos de la lucha contra el crimen organizado, vean lo que ocurrió en Canadá. La policía de Toronto informó sobre la mayor incautación de droga, en este caso de cocaína. Ocurrió en ese país al asegurar 835 kilogramos de la droga. Esto tendría un valor estimado de $83 millones en el mercado canadiense. El decomiso fue el resultado de una investigación de 5 meses que comenzó en agosto del 24 y que arrojó que existe un presunto vínculo con lo decomisado y también con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Ante esto, las autoridades canadienses interceptaron un camión de 18 ruedas en la frontera entre Canadá y la Unión Americana. Esto ocurrió el 15 de octubre del 2024. Allí encontraron al menos 475 kilos de cocaína ocultos en este vehículo. El resto de la droga fue incautada luego de cateos en varios inmuebles en este operativo. Al menos 6 personas fueron detenidas y también se incluye 4 canadienses y a 2 personas de nacionalidad mexicana. Estos ingresaron de manera regular al país de la hoja de maple. Momento de la pausa comercial. Un incendio devasta uno de los hoteles más importantes en Turquía. Más de 50 personas pierden la vida. Vamos ahora con información internacional. Ya le decía que en Turquía un incendio arrasó en un hotel de 12 pisos y dejó al menos 76 personas muertas. Más de 51 personas resultaron lesionadas. Algunos visitantes en la desesperación intentaron escapar utilizando sábanas como cuerdas para poder bajar. Y otros intentaron saltar de este edificio. El incendio habría comenzado en el 4º piso donde estaba el restaurante para después propagarse prácticamente por todo el inmueble. El gobernador informó que el hotel estaba al 90% de su capacidad. Vaya tragedia. Regresamos a Estados Unidos. Ahí el Senado norteamericano confirmó ya por unanimidad, ayer lo decíamos, la presencia de Marco Rubio en la Secretaría de Estado. Lo convierte en el primer miembro de la administración de Donald Trump en asumir ya oficialmente su cargo. Rubio va a suceder a Anthony Blinken y va a liderar la diplomacia estadounidense bajo la premisa de promover la paz a través de la fuerza, según declaró al jurar su cargo. Añadió que la política exterior estará guiada por los intereses nacionales, sin abandonar los valores estadounidenses. Thank President Trump for nominating me. This is an extraordinary honor and a privilege to serve in this role, to be here, frankly, to oversee the greatest, the most effective, the most talented, the most experienced diplomatic corps in the history of the world resides in this building. Bueno, hubo un momento en el que también usó el español para referirse
a las tareas que estará realizando. Y mira, un grupo de 18 estados liderados por New Jersey, junto con el Distrito de Columbia y también con San Francisco, ya presentaron una demanda contra este decreto de Donald Trump que elimina la ciudadanía automática para niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros. El decreto excluye de la ciudadanía a hijos de madres sin estatus legal o bien en estadías temporales y entrará en vigor a partir del 19 de febrero. Organizaciones como la ACLU también se sumaron a esta demanda. Alegan que Trump excedió su autoridad presidencial al modificar estos derechos consagrados ya en la propia Constitución. Y por cierto, allí en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Donald Trump, se anunció que quien compre TikTok le va a dar la mitad de Estados Unidos. Entre los posibles compradores se encuentra el empresario Elon Musk. And I've met with owners of TikTok, the big owners. It's worthless if it doesn't get a permit. It's not like, oh, you can take the U.S. The whole thing is worthless. With a permit, it's worth like $1 trillion. So what I'm thinking about saying to somebody is buy it and give half to the United States of America, half, and we'll give you the permit. And they'll have a great partner, the United States. And they'll have something that's actually more valuable because they have the ultimate partner, and the United States will make it very worthwhile for them. O sea, Estados Unidos sería parte del dueño de TikTok. Vaya idea que tiene Donald Trump. Vamos con temas de negocios, ya que estamos en ello. El presidente de Estados Unidos anuncia que China también va a pagar aranceles a los Estados Unidos y lo hará por el fentanilo, y será de esta cantidad. Until I was president, China never paid not 10 cents to the United States. With me, they paid hundreds of $600 billion or so, or more than that even, of tariffs. And if I didn't do that, you wouldn't have a steel mill open in the United States right now. You wouldn't have one steel mill open in the United States. So what I did is I saved the steel industry. I saved other industries too with other tariffs. Other countries are big abusers also. You know, it's not just China. China's an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. It's the only way you're going to get back. It's the only way you're going to get fairness. Bueno, es el salvador de la economía norteamericana. Vamos a hablar de negocios. México sí mantiene como el principal socio comercial, como el número 1 de la Unión Americana, pero hay que preguntarnos, Ana Cari, ¿qué tanto le vendemos a Estados Unidos? Puedo ver que sería cerveza, puedo ver que sería tequila, puedo ver que sería aguacate. Muchos de los productos agroalimentarios están en mesas norteamericanas y vienen directamente desde acá. Ana Cari, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido Jaime, muy buenas noches. Mira, en cuanto hablamos de exportaciones de México hacia Estados Unidos, lo primero que se nos viene a la mente son estos productos agroalimentarios: el aguacate, la cerveza, el limón, la carne, el huevo. Sin embargo, México también se mantiene como un sólido socio comercial para la Unión Americana en productos manufactureros. Y para ponerte más en contexto, te cuento que de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, de enero a noviembre de 2024, México registró un superávit de 157.205 millones de dólares con Estados Unidos. Esto representa un aumento de 12.53% en comparación con el mismo periodo de 2023, y hay que recordar que el superávit comercial se da cuando tenemos más exportaciones que importaciones, es decir, le enviamos más de lo que le compramos a Estados Unidos. De acuerdo con la plataforma Data México de la Secretaría de Economía, lo que más envía México a Estados Unidos en productos manufactureros son las autopartes, con 35.980 millones de dólares. Los automóviles representan 35.750 y los vehículos que se utilizan para el transporte de mercancías suman 31.800 millones de dólares. Estos son los primeros 3 lugares y que podemos ver son del sector automotriz, pero más abajo tenemos máquinas para el procesamiento de datos, alambres, cables eléctricos, y también se encuentran los instrumentos para ciencias médicas con 12.180 millones de dólares, e incluso los teléfonos y los
los celulares con más de 11,000 millones. Y si nos vamos por las entidades, Ciudad de México registra la mayor exportación hacia Estados Unidos con 81,500 millones de dólares. Le siguen Chihuahua con más de 67,000 y Nuevo León con 55,400 millones de dólares. Estas cifras se pueden mover ahora que Donald Trump ha amagado con imponer más aranceles a México. Sí, algunos analistas piensan que esto es posible. Sin embargo, justo como lo mencionas, Donald Trump debe reconocer que México es muy importante, tiene un lazo muy importante comercial con Estados Unidos, es el socio más importante, ocupa el lugar número 1 con las exportaciones agroalimentarias, como bien mencionabas, pero también con las manufactureras, por lo que se coloca a México en un lugar muy importante en cuanto al comercio y la relación que tiene con Estados Unidos, Jaime. Pues sí, ahí veíamos Ciudad de México dentro de esta gráfica, quizá por la centralidad, ¿no?, del gobierno, porque quizá las grandes empresas tienen aquí sus oficinas, quizá por eso los números están de esa manera, pero sí el vínculo que hay con países, con estados del norte de la República, con estados del sur de los Estados Unidos, por ejemplo Texas, Arizona, la parte de California, vaya, hay una dinámica comercial sumamente importante, por eso también es relevante, muy relevante saber qué decisiones se toman en ese sentido. Ana Cari, atentos para el desarrollo, vienen 4 años sumamente interesantes que seguramente los estaremos contando junto contigo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Jaime, y sí, vamos a seguir al pendiente con toda esta información. Gracias. Vamos directamente con esta imagen. Son Piedras Negras, allá en Coahuila. Así están, la manera en la cual siguen llegando indocumentados en esta nueva dinámica de la migración de Estados Unidos con México. Son imágenes en vivo de nuestros compañeros corresponsales en ese punto. Israel Navarro y nuestro compañero camarógrafo que tiene toda esa imagen. Alejandro Ontiveros, de lo que ocurre con la llegada de más migrantes a ese punto de la frontera norte. Regresamos. Ya ni qué decir, no. Minelli. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero mira, ¿sabes qué? Muy buenas noches, Jaime. Ya desde ayer yo les decía, creo que es muy difícil que México le gane justamente a River Plate y bueno, ahorita va el minuto 85 de este partido amistoso, va perdiendo México 2-0. Obviamente difícil ya que se reponga en el Estadio Monumental, que vemos las estampas, Jaime, y son increíbles, realmente lleno, 84,567 aficionados y bueno, sin duda alguna hay que recordar que es la presentación justamente de River ante su gente. Iba a ser espectacular, no podía ser menos, ¿no? El equipo de River Plate, los goles fueron de Juliano Galopo tras un error defensivo, eso sí, de la selección mexicana, y un golazo de Miguel Borja desde fuera del área, desde la media luna. La verdad es que increíble ese gol. Y bueno, River arrancó, te decía antes, con 3 de sus 4 elementos que fueron campeones del mundo. Iniciaron con Franco Armani. O sea, tiene más seleccionados que la propia selección mexicana. Tiene más jugadores de jerarquía que estos que le prestaron al Vasco Aguirre, porque recordemos que no le prestaron jugadores al Vasco y que prácticamente fueron con la selección Z, W. O sea, de los seleccionados del Vasco Aguirre, ¿cuántos han participado en un mundial? De estos, ninguno. Ninguno. ¿No? Y del River, ya 3. Sí, y 3. Son campeones del mundo. Tiene 4, pero jugaron 3, iniciaron 3, arrancaron 3. Pero de ese tamaño es el poder del River. Claro, imagínate qué feo que realmente tengas este tipo de partidos que son buenos, atractivos, obviamente, para la selección. Pero no con tu mejor equipo. No con tu mejor equipo. Ahí un tache, obviamente, para la cuestión exactamente directiva. Y bueno, Jaime, cambiemos de tema porque tenemos más información sobre el caso de Guillermo Álvarez Cuevas, que recordemos fue detenido justamente hace unos días por presuntos delitos de organización delictiva y se encuentra en Almoloya. El expresidente de Cruz Azul se enfrenta a una nueva acusación por supuestamente haber adquirido comprobantes fiscales falsos, y con esta nueva orden Billy Álvarez tendrá que enfrentarse a 2 procesos de manera simultánea. Así la situación de el expresidente de la máquina, exdirector general también de la cooperativa La Cruz Azul. Y bueno, les tendremos por supuesto más información al respecto, porque seguro en los próximos días irá saliendo más detalles acerca de este caso. Así ya estaremos hasta el momento. Ya estaremos atentos, Minelli. Gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Quédense con Pedro Gamboa desde Washington. Nosotros mañana aquí a las 7 de la noche.